Los secretos escalofriantes de Oaxaca y sus leyendas malditas que aterrorizan. El viento soplaba con una agitación inusitada aquella noche en el pequeño pueblo de Oaxaca. Un escalofrío recorrió la espalda de Julián cuando, al apartar la cortina de la tienda de abarrotes, sintió que algo lo miraba desde las sombras. Era una atmósfera densa, llena de murmullos escalofriantes que se entretejían con las risas de los clientes que frecuentaban la tienda de su familia. La muerte de su abuelo, un hombre venerado, había dejado un vacío que tanto él como su madre intentaban llenar con rutinas diarias. Pero las sombras no se resignaban a permanecer en su lugar. Esa noche, mientras Julián repartía unas bolsas de frijoles y mantequilla a los vecinos, escuchó un susurro al pasar por un callejón oscuro. «Ellos vienen por ti». Su corazón se detuvo un instante y sintió que el aire se volvía pesado. Eran palabras que llevaban el eco de antiguas advertencias y que parecían resonar con el latido de su propio miedo. Cada día, los murmullos se hacían más intensos. Los jóvenes del barrio habían comenzado a desaparecer, y la paranoia crecía como hiedra en las esquinas. Eran amigos de risas y sueños compartidos, ahora se habían esfumado sin dejar rastro. Julián trató de preguntar a su madre sobre ellos, pero la preocupación en su rostro dejaba claro que no todo era lo que parecía. «Lo mejor es seguir adelante, hijo», repetía, ignorando las miradas de los vecinos que parecían burlarse del miedo que les había invadido. Sin embargo, no podía ignorar las sombras que se movían entre los estantes de la tienda al caer la noche, como si el local mismo se convirtiese en una extensión de un siniestro pasado. El lugar que siempre había sido su refugio, ahora se convertía en un peligroso laberinto de secretos. Fue entonces cuando, rapidito y tembloroso, decidió hurgar en viejos documentos familiares. En una caja polvorienta, encontró símbolos extraños que lo miraban desde un oscuro legado familiar. Su propia historia se transformaba en una pesadilla. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Aquellos símbolos parecían cobrar vida bajo la tenue luz de la tienda. Historias de pactos oscuros empezaban a fluir en su mente llenando el ambiente de un terror palpable. El corazón le latía con fuerza, como una advertencia. Algo maligno estaba presente, acechando detrás de cada sonrisa y cada saludo de los clientes que entraban. Cuando el extraño visitante finalmente apareció, una sombra alargada en el umbral, la atmósfera se volvió intolerable. Sus ojos brillaban con una sabiduría sombría, como si supiera más de su familia de lo que Julián jamás había imaginado. La puerta crujió al abrirse, y las risas de la tienda se convirtieron en ecos lejanos. Julián sabía que había cruzado una línea. Un terror desconocido lo envolvió, y frente a él, la figura del extraño estaba lista para revelar la verdad. ¿Sería el final de su historia o el comienzo de un oscuro legado que su abuelo había tratado de ocultar? La figura del extraño se acercó lentamente, y cada paso resonaba en el pecho de Julián como un eco de advertencia. En su rostro, una mueca que podría pasar por una sonrisa, pero que estaba lejos de ser amistosa. Sus ojos, oscuros como el abismo, observaban a Julián con una intensidad que lo hacía sentir expuesto, como un ratón atrapado en la mirada de un serpiente. «Sabes más de lo que crees, joven», dijo la figura con un susurro que se apagaba en el aire frío. Julián sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras intentaba retroceder hacia el mostrador, pero sus pies parecían clavados al suelo. El extraño extendió una mano, mostrando una serie de amuletos que colgaban de cuerdas desgastadas, cada uno de ellos cargado de historias de terror que habitantes del pueblo solo se atrevían a murmurar al caer la noche. «Tu abuelo conocía estos secretos, y lo pagó con su vida». Aquellas palabras le golpearon como un torrente helado. Julián recordó las noches en que su abuelo le contaba historias de seres oscuros que habitan en las sombras, leyendas que habían sido olvidadas por la mayoría.
historias que ahora se presentaban ante él con su más oscuro significado. Lo que él desató nunca se detendrá, y tú, Julián, eres parte de ello, continuó el extraño, su voz tonalmente grave resonando en la tienda silenciosa. En ese momento, Julián comprendió. Las desapariciones de los jóvenes, los desesperados murmullos entre los vecinos, todo estaba conectado a su familia, a su sangre. Eran guardianes de un secreto que había sido enterrado, y ahora, como un mal personificado, había regresado para reclamar lo que le pertenecía. De repente, un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. Procedía de la calle, un alarido lleno de terror que se convertía en un eco desgarrador. Instintivamente, Julián corrió hacia la puerta, con el extraño siguiéndolo de cerca. Afuera, la escena era caótica. Varios vecinos, atrapados en un pánico incontrolable, corrían de un lado a otro. Las luces de las casas se apagaban y el oscuro cielo parecía cerrarse sobre ellos. «Ellos vienen por ti», resonó de nuevo la advertencia. Julián miró hacia atrás, buscando al extraño, pero había desaparecido entre la multitud que se agolpaba en la calle, sus ojos aún reflejando la certeza de que algo siniestro se avecinaba. Ahora el miedo lo consumía, y afuera la esencia de lo desconocido parecía suplicarle que lo enfrentara. Corrió hacia su casa, con la esperanza de encontrar a su madre a salvo en el interior, pero lo que descubrió al llegar hizo que su corazón se detuviese nuevamente. La puerta estaba entreabierta y un silencio sepulcral llenaba el espacio. Sus manos temblaron mientras empujaba la puerta con cautela, sintiendo que cada movimiento podría ser su último. «¡Mamá!», gritó, su voz resonando en la penumbra, pero solo recibió el eco de su propio miedo. De repente sintió un frío a su espalda y se dio la vuelta. Allí estaba de nuevo, la sombra del extraño, pero esta vez no sonreía. Su rostro mostraba una mezcla de desesperación y urgencia. «No tienes tiempo, ellos están aquí». Julián se quedó paralizado. Las sombras se movían rápidamente por la casa y los murmullos se transformaban en risas macabras. En su interior supo que había llegado el momento de enfrentarse a la verdad, pero ¿estaba preparado para lo que iba a encontrar? El murmullo detrás de él se convirtió en un rugido ensordecedor. Algo maligno estaba quebrando la barrera del mundo que conocía, y Julián se preguntó por un instante, ¿sería demasiado tarde para deshacer lo que su abuelo había desatado? El tiempo corría y el peligro se acercaba. Julián no sabía si retroceder o avanzar, pero el rugido de las sombras lo empujaba hacia adelante. La figura del extraño parecía estar en todos lados a la vez, ubicándose en cada rincón de la habitación, sus ojos oscuros como dos agujeros en el alma. Mientras tanto, las risas macabras de las sombras aumentaban, como un coro infernal que se gozaba de su terror. «No hay salida, joven», susurró el extraño, su voz ahora un eco distorsionado. «Ellos han venido por ti, lo saben todo». Julián sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué sabían? ¿Qué era lo que había desatado su abuelo? Las imágenes de aquellos cuentos de miedo empezaron a retumbar en su mente, como truenos en la distancia. Sin pensarlo, Julián giró sobre sus talones y salió corriendo por el pasillo, buscando la escalinata que lo llevara al segundo piso. Su corazón latía descontrolado, mientras las sombras parecían cobrar vida, arrastrándose a sus espaldas como si quisieran atraparlo. La casa, su hogar, ahora parecía un laberinto de horror, con cada esquina inundada por el oscuro pálpito de lo desconocido. Subió rápidamente las escaleras, tropezando con los escalones de madera que, antes familiares, ahora resonaban como un grito de advertencia. Alcanzó la puerta de su habitación y la cerró con un golpe. Se apoyó contra la puerta, sintiendo su frío sudor correr por su frente. El silencio lo envolvía, pero no había paz en él, solo angustia y un eco de risas que se desvanecía en la lejanía.
«Mamá», gritó de nuevo, su voz un hilo desgastado. Un golpe sordo resonó del otro lado de la puerta. Julián dio un paso atrás, su mirada se congeló en la manija que empezó a girar lentamente. «Mamá», repitió, pero esta vez su voz sonó más como una súplica. La puerta se abrió de golpe. Un viento helado barrió la habitación, como si las sombras hubiesen entrado sin restricciones. No era su madre quien estaba delante. Era una figura envuelta en una penumbra suave, su rostro desdibujado, pero podía sentir que era una presencia familiar. Los ojos, sin embargo, eran vacíos, reflejaban un terror que lo helaba hasta los huesos. «Julián», susurró aquella figura, pero su voz sonaba como un eco distante. Julián sintió el terror aplastándolo. «¿Qué te han hecho?». La figura se acercaba más y más, con lentitud, como si existiera una fragilidad en su esencia. «Debes abrir el legado». La voz resonó en su mente, crujiente como un viejo árbol en el viento. El aire se tornó pesado. Julián se dio cuenta de que no podía hacer otra cosa que intentar escapar. Pero, ¿qué había que abrir? Un estallido de risas resonó a su alrededor. Las sombras estaban en la habitación, tomando forma, materializándose en figuras grotescas que parecían arrancadas de los peores sueños. Las risas se convirtieron en gritos, y en ese mar de caos, la figura del extraño reapareció frente a Julián, más aterradora que nunca. «No puedes escapar de la verdad, niño. Ella siempre te encontrará», dijo con un tono de triunfo. Detrás de él, las sombras se arrastraban, listas para devorar. Con un grito en sus labios, Julián corrió hacia la ventana y la abrió con desesperación. La noche lo recibió, y un fuerte viento lo empujó hacia adelante. Antes de saltar, se giró una última vez hacia la figura de su madre y el extraño, que sonreían con una mezcla de dolor y deleite. «¡No!», gritó, y al hacerlo, se lanzó al vacío, el aire envolviéndolo mientras caía. A medida que descendía, las luces del pueblo se desvanecían, y con ellas, su último aliento de esperanza. ¿Había tomado la decisión correcta? Al caer, comenzó a recordar algo más. Un libro escondido, un secreto enterrado, la verdad que podría liberar a su madre. Pero el tiempo se acababa. Cuando sus pies tocaron el suelo, la oscuridad lo envolvió de inmediato, su mente llena de preguntas aterradoras. ¿Dónde estaba? ¿Qué había desatado realmente su abuelo? La sombra que lo había estado persiguiendo había tomado forma y ahora se cernía sobre él, casi palpable, esperando. «Esto apenas comienza», murmuró el eco del extraño en su mente, mientras la oscuridad se acercaba sin prisa. Julián cayó de pie en un lugar que no reconocía. El suelo era húmedo y tiñó sus zapatos de un barro oscuro. Se giró rápidamente, buscando huir de la sombra que lo había seguido. Pero estaba solo, rodeado de un bosque sombrío, cuyas copas se alzaban como garras hacia el cielo. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el leve susurro del viento, que parecían hablar en un idioma olvidado. Sus ojos estaban adaptándose a la penumbra, y pudo discernir un camino de piedras irregulares que se adentraba aún más en la oscuridad del bosque. Recordó las advertencias de su abuelo sobre los espíritus que merodeaban en aquellas tierras, sombras que devoraban a quienes se aventuraban demasiado lejos. Aún así, no tenía otra opción. Si quería descubrir la verdad sobre su madre, debía seguir. El aire era denso, impregnado de un olor a tierra mojada y descomposición. Julián avanzó, sintiendo cómo una inquietud le recorría el cuerpo con cada paso. Las ramas crujían a su alrededor, y de repente escuchó un murmullo, como si el bosque mismo estuviera susurrándole secretos. Se detuvo, aterrorizado, y al buscar la fuente, un grupo de figuras pálidas emergió de la niebla. Eran formas erráticas, como sombras de personas, pero con el rostro vacío y ojos hundidos que parecían querer devorarlo. «Ayúdanos», decían al unísono.
Su voz era un eco escalofriante. Julián retrocedió despavorido, esforzándose por no gritar. Les dio la espalda, pero ya podía sentir el sudor frío en su frente. «Deja de escapar», resonó una voz profunda detrás de él. Se giró, encontrándose cara a cara nuevamente con el extraño. Sus ojos oscuros lo observaban con interés, como un depredador aguarda a su presa. «Ellos están atrapados aquí, igual que tú. La culpa de sus almas penando recae sobre tu familia». Julián sintió un grosor en la garganta. «¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con mi madre?» «Lo mismo que tú deberás hacer», dijo el extraño, acercándose un poco más. «Debes abrir el legado. Es la única manera de liberarlos a todos. La sangre de tu familia carga este peso, y la verdad resuena en las sombras. ¿La quieres descubrir?» El chico estaba tambaleándose en su decisión. Las figuras alrededor comenzaron a acercarse, acercando su aliento helado a su piel. La imagen de su madre surgió en su mente, y la angustia creció como un fuego negro. ¿Sería capaz de desenterrar un secreto tan oscuro, uno que podría liberar a su madre, pero condenarlo a él mismo? «¡Eres un cobarde!», chilló una de las figuras, y Julián sintió el peso de su juicio caer sobre él como un petardo. «Atrévete a buscar, lo que se esconde en el libro lo cambiará todo». Con una decisión repentina, tomó aire y giró hacia el camino de piedras. Sin pensar más en las sombras, sintió un impulso enérgico. No podía dejar que el miedo dictara su futuro. Las risas y susurros de las sombras lo siguieron, pero no lo intimidaron. Iba hacia adelante, guiado por la esperanza de un legado oculto. La bruma se espesó, y con cada paso los árboles parecían cerrarse a su alrededor. En su corazón, una chispa de valentía luchaba contra la desesperación. ¿Realmente descubriría la verdad o solo abriría la caja de Pandora de su familia? Sus pensamientos se interrumpieron al llegar a un pequeño altar en medio del bosque. Sobre él, un libro antiguo, la tapa gastada y cubierta de extrañas runas, esperándolo. Un escalofrío recorrió su columna. El viento aulló y las sombras parecieron encogerse y alargarse, formando figuras amenazantes. Julián extendió la mano hacia el libro, sintiendo que su destino estaba a punto de cambiar. Pero de repente, un grito desgarrador rompió la calma del bosque. «¡No lo hagas!». La voz provenía de la sombra que había estado detrás de él. Era algo más, algo conocido. Su madre. Julián parpadeó. Por un momento dudó. La angustia y la confusión llenaron su pecho. ¿Era su madre pidiendo auxilio o simplemente un eco de lo que había perdido? «El tiempo se acaba, Julián», resonó la voz del extraño, y con ello la oscuridad se intensificó. «La verdad no espera a nadie. ¿Qué harás ahora?». Su corazón latía con fuerza por el dilema que se cernía sobre él. Entre el deseo de salvar a su madre y el temor de lo que podría desatar, Julián entendió que debía elegir. El viento sopló fuertemente, y la niebla se retorció a su alrededor, llevándolo al borde del abismo entre el conocimiento y la condenación. Su mano seguía extendida hacia el libro, mientras una ola de oscuridad empezaba a engullirlo todo. «¿Qué se esconde en tu sangre, Julián?», resonó el eco de los extraños, y la última pregunta lo mantuvo en un estado de alerta. El silencio se cernía, y dentro de esa quietud, el futuro del chico pendía de un hilo. Con un esfuerzo hercúleo, Julián enfocó su mirada en el libro. Las runas se movían, danzando ante sus ojos, y en su mente emergieron imágenes fugaces de su madre, de risas compartidas y noches de cuentos bajo las estrellas. Pero esas memorias se tornaron grisáceas ante el peso de su decisión. ¿Debería ignorar su instinto y abrirlo, o seguir el impulso de su corazón y buscar una salida? No, Julián. La voz de su madre era un susurro, pero el terror que transmitía retumbó en su pecho como un tambor. Las sombras se arrastraban hacia él, sus rostros vacíos ahora se transformaban en muecas grotescas, enfatizando su desesperación.
¿Por qué no me haces caso? La figura del extraño se interpuso entre Julián y el libro. Su sonrisa torcida era un reflejo de placer por el conflicto del chico. La verdad siempre duele, pero aquí, en este lugar, todo se revela. Nada es lo que parece. Su voz susurrante se deslizaba en el aire como una serpiente acechante. Julián sintió que la oscuridad lo oprimía, cada sombra parecía querer absorberlo. Sin embargo, a medida que el terror lo invadía, también le nacía una furia llena de propósito. La sangre en sus venas le recordaba que no estaba solo. Su madre luchaba por él, incluso en un lugar donde las almas estaban atrapadas. ¿Qué es este legado?, preguntó, su voz temblorosa pero firme. ¿Qué tengo que hacer? Liberarás a quienes están aquí a cambio de tu bienestar. Solo entonces podrás reunirte con tu madre o condenarte tú mismo. La sombra del extraño se movió hacia atrás, dándole espacio a los ecos lastimeros que llenaban el ambiente. Julián respiró profundamente, sintiéndose abrumado por la ambigüedad. Después de un silente momento, se llevó la mano al corazón, y con un grito desgarrador levantó la mirada hacia el libro, sintiendo su poder atrayente. «Tienes que abrirlo», insistió una de las figuras pálidas. Su voz era un eco agudo que atravesaba el denso aire. «El tiempo se agota». El viento aullar le hizo recordar las antiguas advertencias de su abuelo. No caigas en los hechizos del bosque. Pero también sabía que este era su camino. Nadie más podría tomar esta decisión por él. «Dame la oportunidad», exclamó Julián, arrojándose hacia el libro. Sin pensarlo más, sus dedos tocaron el cuero desgastado. Un escalofrío atravesó su cuerpo. Al abrirlo, una luz brillante surgió, iluminando las sombras que una vez parecieron tan amenazadoras. Las palabras saltaron a su mente. Una voz antigua murmuró encantamientos olvidados que arremolinaban recuerdos. Julián se vio a sí mismo en medio de visiones de mártires y sombras, cada una de ellas clamando en un lenguaje que no comprendía. Pero entonces vio una figura familiar entre las sombras, su madre. Sus ojos irradiaban un suave destello de esperanza. «Julián, no te detengas». La luz del libro se intensificaba, y las sombras se retorcían de dolor, como si al fin sintieran el peso de los secretos que llevaban. Sin embargo, antes que el joven pudiera hacer algo, un grito desgarrador resonó en su interior. «¡No, no lo hagas!». El extraño, perdiendo su compostura, se abalanzó sobre él, mientras una sombra oscura emergía detrás de Julián, amenazando con tragarlo. «Es la clave de tu condena», gritó el extraño, pero ya era demasiado tarde. Estaba en el centro de un vórtice de luz y dolor. Julián sentía que la realidad se desmoronaba a su alrededor. La luz y las sombras chocaban como olas, y mientras su madre lo miraba con desesperación, él supo que una decisión final debía tomarse. Su vida cambiaría para siempre. «No mires atrás», resonó la voz de su madre, y con un último esfuerzo, Julián lanzó su mano hacia el corazón de la luz, decidido a enfrentar lo que viniera. Y en ese instante, todo se detuvo. Las sombras se dispersaron y la voz del bosque quedó en un profundo silencio, como un susurro contenido en la bruma. La luz hizo temblar el aire, transformando el lugar en un caos de sonidos embelezadores. Pero en medio de todo, una risa desafiante emergió, retumbando con fuerza. Era la voz del extraño, resonando por todo el bosque. «Bienvenido a la verdad, Julián. Aún no has visto nada». La oscuridad comenzó a cobrar vida nuevamente, y una aterradora revelación se cernía sobre él. ¿Qué consecuencias tendría la apertura del libro? Las sombras lo rodeaban una vez más, y en el centro del tumulto, Julián sintió que el verdadero horror apenas comenzaba. La luz estalló en 1000 fragmentos, cada uno cortante como el vidrio, despilfarrándose a través del aire pesado del bosque. Julián sintió que su cuerpo se desvanecía, como si fuera absorbido por la energía que emanaba del libro. Un instante después, los ecos de las sombras lo asediaban. La risa del extraño reverberaba a su alrededor, haciéndolo sentir pequeño y vulnerable. «¿Te gusta la verdad, Julián?»,
Preguntó con una voz que parecía provenir de todas partes a la vez, porque aquí no hay vuelta atrás. Julián apretó los ojos mientras notaba que el suelo comenzaba a vibrar bajo sus pies. El bosque se transformaba, las raíces de los árboles se retorcían como serpientes enojadas, elevándose hacia él. ¿Y ahora qué harás?, siguió riendo, disfrutando de su desesperación. ¿Liberarás las almas o engrosarás nuestras filas? Las visiones borrosas de su madre, esperanzada, se agolpaban en su mente. ¿Dónde estás?, gritó, como si su voz pudiera reanimar la imagen. Las sombras comenzaron a acercarse, y Julián sintió que su corazón se aceleraba. «No puedo dejarte aquí», murmuró Conan, decidido. El bosque cambió nuevamente, un sinfín de caminos se abrían ante él, cada uno más oscuro que el anterior. Julián comprendió que se encontraba en un laberinto eterno, con la posibilidad de perderse para siempre en su propia desesperación. Un frío glacial le recorrió la espalda, recordándole que no estaba solo. Allí, en las profundidades del laberinto, las almas perdidas giraban en círculos, sus lamentos eran ya parte del eco del bosque. «Liberarás a los que han sido atrapados, ¿verdad?», dijo una sombra, aunque su voz sonaba como un susurro lejano. Era una figura de mujer, su forma se desdibujaba, pero sus ojos se mantenían fijos en Julián. «Hazlo, Julián. Ellos son como tú, anhelan la libertad». Las palabras de la mujer sonaban dulces, y Julián sentía que cada una de ellas lo envolvía en una extraña seducción. Pero un golpe de terror le cayó como un balde de agua fría, recordándole la advertencia del extraño. «No puedo confiar en nadie aquí», se dijo, temblando. La figura comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, sus ojos se abrieron en un gesto de súplica. «El sacrificio necesario está dentro de ti», susurró, y de un instante a otro se marchó, dejando a Julián con más preguntas que respuestas. Desesperado, Julián recordó el libro. «¿Es este el legado?», preguntó al aire, sintiendo que las sombras lo estaban escuchando. «¿Deben liberarse a mí mismo para liberar a los demás?». La reverberación de su voz resonó, pero la respuesta que recibió fue el murmullo de centenares de voces fusionadas. Un eco cruel que lo empujaba hacia adelante. Con un nuevo propósito, Julián se aventuró en el laberinto, sintiendo que cada paso era un lastro eco de su bagaje. El bosque parecía reaccionar a su determinación. Las sombras se retiraban levemente, revelando pasajes inexplorados. «La verdad puede ser liberadora», se dijo, aunque no estaba seguro si creía en ello. Mientras seguía su camino, descubrió un altar antiguo en el centro de una clara. Su superficie estaba cubierta de runas similares a las del libro, y en el centro una piedra luminosa latía con fuerza. A su alrededor las sombras danzaban, pareciendo atraídas por su presencia. «¿Qué debo hacer?», gritó Julián, sintiendo que la espera lo desgastaba. La piedra brilló intensamente, y con ella una voz resonó en su mente. «Elige, Julián, un alma por cada una que liberes. Pero recuerda, tu propio sacrificio podría ser el precio a pagar». Valiéndose de su impulso, se acercó a la piedra, pero un grito censor y desgarrador emergió del laberinto mismo. Las almas aparecieron ante él, cada una demasiado familiar, sus rostros deformados por la tristeza y el sufrimiento. Entre ellas, una silueta en particular brilló con un resplandor intenso: su madre. «No, Julián, no hagas esto», clamó ella, el terror arrugando su rostro querido. «No es el camino». Julián estaba atrapado entre el deseo de salvarlas y el terror a perderse a sí mismo.
Un sudor frío le empapó la espalda mientras el extraño resurgía de las sombras, con una sonrisa que prometía condena. ¿Qué elegirás? ¿La salvación o la verdad? ¿La vida o la muerte?, susurró, acercándose con una garra fría. El tiempo parecía detenerse, y los corazones de las almas sonaron como un tambor ensordecedor en su pecho. A medida que miraba a su madre, una decisión desgarradora se cernía sobre él. ¿Estaba dispuesto a perder aquello que más amaba para salvar a otros? Mientras su mente luchaba con el pesado dilema, las sombras comenzaron a moverse nuevamente, acercándose. La figura del extraño lo observaba con avidez, como un depredador listo para devorar a su presa. «Decide, Julián», resonó la voz del bosque. «El final está más cerca de lo que imaginas». Y en ese instante, Julián supo que el verdadero terror apenas comenzaba a mostrar su cara. La claridad de la piedra brilló con fuerza, enviando olas de energía a través del aire, como si la realidad misma estuviera a punto de desgajarse. Julián sintió un tirón en su ser, una necesidad incontrolable de decidir pronto. Su madre entre las almas, sus ojos suplicantes lo desgarraban desde dentro. Cada latido era un recordatorio de que el tiempo se le escapaba. «¿Qué precio estás dispuesto a pagar?», la voz del extraño resonó como un eco burlón. Julián cerró los ojos un momento, tratando de evadir la maldición de su mirada. Esa voz, seductora y amenazante a la vez, prometía liberar a las almas, pero a costa de algo más profundo y personal. Acusar el costo significaba entrar en un juego peligroso. Las sombras comenzaron a fusionarse nuevamente, formando figuras inquietantes que reían a sus espaldas. A cada momento que pasaba, el aura de la piedra se tornaba más intensa, como un corazón que bombeaba terror en su pecho. «Elige», gritó la voz desde el fondo, y el laberinto parecía temblar ante su llamado. La imagen de su madre cristalizaba en su mente, rodeada de otros rostros conocidos, todos ellos clamando por ayuda. «¡Mamá!», gritó Julián, pero el eco lo hirió más que las palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se sacudió. Allí no había lugar para el lamento, solo decisiones. «¿Y si te digo que liberar sus almas te condenará a ti eternamente?». La voz jugueteaba en su oído, entrelazando fragancia de miedo con promesas vacías. ¿Eres realmente un héroe o un tonto que se condena con su bondad? La idea lo paralizó. ¿Daría su vida por almas que quizás no lo merecieran? Al abrir los ojos, se encontró con las sombras más cerca. Eran rostros deformes, grotescos, en un eterno dolor. Sus murmullos llenaban el aire, descarnados y desgarradores. «Te necesitamos», decían, como un mantra. «No puedo arriesgarlo todo por ustedes», proclamó, de repente firme. La decisión lo golpeó con la fuerza de 1000 tormentas. Pero al hacerla, el bosque tembló, persiguiendo al extraño con la mirada. «Eres más estúpido de lo que pensaba, Julián», se burló el extraño, su risa reverberando como una maldición. En ese momento se lanzó hacia él, extendiendo sus garras modernas, y el laberinto retumbó a su alrededor. Las almas comenzaron a dispersarse, cada una atrapada en su propio infierno, mientras Julián se daba cuenta de la verdad cruenta. No podían salvarse solos. Su instinto de protección se encendió. «No voy a dejar que caigan», exclamó, y en ese instante la piedra comenzó a emitir destellos de luz que hirieron sus ojos. «¿Qué intención es esa?», espetó la figura oscura, acercándose con desprecio. «¿Piensas que puedes ser el héroe en un mundo que no lo merece?». Julián sintió la rabia brotar en su interior. «Al menos intentaré romper esta maldición». No se atrevería a mirar a su madre, no ahora.
En su interior, la voz del extraño resonaba con fuerza, pero lo que más le dolía era la imagen de su madre implorándolo a no involucrarse. Grudablemente puso su mano sobre la piedra, y en un momento de contacto, una oleada de energía envolvió su cuerpo. Las sombras comenzaron a gritar y retorcerse, sus lamentos resonando más alto que nunca. El costado de su cuerpo temblaba, el precio estaba siendo cobrado. «¡No! ¡Estás sellando tu destino!», bramó el extraño. Pero la desesperación de Julián cortó sus palabras, como un cuchillo afilado. «¡Voy a salvarlos!», pronunció con toda la fuerza que tuvo, pero el grito se ahogó en el aire pesado del bosque. Las sombras se alzaban, envueltas en una tormenta de dolor y rabia, y una presión endurecida le envolvía, como si un manto de opresión estuviera buscando aplastarlo. La luz de la piedra comenzaba a oscurecerse, y Julián supo que estaba desgastando su energía. Cada segundo que pasaba se convertía en una agonía más profunda. Se estaba consumiendo, pero en su sacrificio vio vislumbres de esperanza, de las almas alzándose. «¡No! ¡Un precio tan alto no vale la pena!», gritó la voz sombría del bosque. Las sombras arremetieron contra él, y en ese instante de caos, una figura familiar apareció frente a él. Era su madre, su rostro iluminado por la luz. «Julián, no te entregues, huye», le advirtió. Pero el eco de su amor no podía romper la oscuridad que lo rodeaba. Y justo cuando la desesperación lo envolvía, la piedra lanzó un último destello, y todo se volvió negro. Julián sintió cómo el vacío se lo tragaba, llevándose con él todas las decisiones, todas las sombras. En ese instante, una pregunta quedó flotando en el aire en medio del silencio. ¿Había tomado el camino correcto o había caído en una trampa mortal? El bosque continuaba esperando, y el verdadero horror de su elección apenas comenzaba a gestarse. La oscuridad era un manto pesado que envolvía a Julián, como si el mismo aire se hubiese convertido en un líquido denso. Intentó abrir los ojos, pero un dolor punzante lo hizo cerrar los párpados nuevamente. «¿Dónde estoy?», pensó, mientras el corazón le latía con locura. Con cada pulso, la sensación de inminente peligro se apoderaba más de él. Poco a poco, la negrura fue cediendo a una penumbra tenue. Cuando finalmente pudo ver, se encontró tendido en el mismo bosque, pero ahora todo parecía diferente. Los árboles, altos y torcidos, se alzaban como figuras espectrales, y una niebla espesa se ceñía al suelo, cubriendo cada rincón como un secreto oculto. «¿Mamá?», llamó, pero su voz sonó apagada, casi devorada por la atmósfera del lugar. No hubo respuesta. Julián se levantó, su cuerpo pesaba como si hubiera corrido kilómetros, y, a cada paso, el crujido de las ramas secas a sus pies resonaba en el silencio. Al mirar a su alrededor, observó las sombras danzando. Eran las mismas que había visto antes, pero ahora se movían con una energía frenética, como si hubieran cobrado vida propia tras su caída. A lo lejos, un brillo errático atrajo su atención. Era la piedra. Su superficie fracturada y oscura reflejaba un dolor antiguo que parecía llamarlo. «Debo acercarme», pensó, y comenzó a caminar con un propósito renovado. Con cada paso, los murmullos de las almas desesperadas reverberaban en su mente, haciéndole eco en el alma. «Ayúdame». Julián sentía su angustia, y con cada fragmento de su ser se sintió más conectado a ellos. Eran partes de su propia familia, de su pasado, y estaban atrapados en un limbo que no comprendía. Cuando llegó a la piedra, una oleada de energía estalló en su interior. Sus manos temblaban al tocarla, el frío se convertía en fuego, la piedra latía con una pulsación casi humana, y de repente una visión invasiva lo golpeó. Vio a personas conocidas, ancianos y jóvenes, todos atrapados en el sufrimiento, todos suplicando por liberación. Pero el rostro de su madre era el que más resonaba en su mente. «No puedo fallarte», se dijo. De repente, la voz burlona del extraño volvió, como un eco siniestro.
¿Vas a enfrentar la verdad, Julián, o te dejarás guiar por la ilusión de la esperanza? El aire alrededor se enfrió, la niebla se densificó y sombras comenzaron a acercarse. Las almas, que antes habían sido imágenes difusas, ahora se materializaban ante él. Sus ojos vacíos miraban con desesperación. Edificarían un puente de dolor y redención que ya no parecía tan irreal. «Prometí que los liberaré», gritó Julián desafiante, enfrentando las sombras. «Tienen que entender que no están solos. Puedo romper esta maldición, puedo devolverles la paz». Las sombras se detuvieron momentáneamente, y un profundo silencio se instaló, como si el bosque estuviera conteniendo el aliento. Pero de repente, un viento helado se levantó, barriendo la niebla y revelando una forma oscura detrás de las almas. El extraño apareció, más próximo que nunca. «¿Crees que eres un héroe? Pero no hay salvación aquí, solo hay dolor. ¿Qué me darás a cambio de sus almas?» Julián sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué podría ofrecer? ¿Que valiera la vida de su madre? La pregunta lo desgarraba. «Lo daría todo», exclamó, sin darse cuenta del impacto de sus palabras. «¿Incluso tu vida?», cuestionó con un tono siniestro. Sus ojos ardían con antorchas desesperadas, mientras su sonrisa se amplificaba. El miedo lo envolvió, y la angustia apretó su pecho como una garra. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en sus oídos. «No, debe haber otro camino», pensó, mientras una sombra sobre su hombro se movía, como si estuviera esperando el momento justo para atacarlo. En la penumbra, Julián sintió que el tiempo se detenía. La presión aumentaba y su visión comenzó a desdibujarse. ¿Haría el sacrificio? ¿Pasaría a ser parte del mismo dolor que intentaba combatir? Las sombras parecieron acercarse más, y Julián sintió cómo un terror antiguo le invadía. El horror de perderse a sí mismo, la lucha eterna entre la luz y la oscuridad. Tenía que decidir, y pronto. La pregunta ahora estaba más clara que nunca. ¿Cómo podría salvar a otros si eso significaba condenarse a sí mismo? El frío penetrante hizo que Julián se estremeciera. Cada palabra del extraño lo dejaba más expuesto, como si sus propias defensas estuvieran desvaneciéndose entre susurros de desesperación. La figura oscura, el consejero del tormento, se acercó más y el aire se volvió más espeso. Julián podía oír el sonido del viento rasgando las hojas, y en su interior una voz gritaba para que se resistiera. De repente, una imagen atravesó su mente. El recuerdo de su madre riendo, abrazándolo, llena de vida. El calor de aquel momento se sintió lejano en comparación con lo que rodeaba ahora, pero era esa luz la que lo impulsaba hacia adelante. «¡No puedes tomarme!», gritó, su voz resonando con una potencia que no sabía que poseía. «No estoy aquí para perderme». Las sombras titubearon, como si la fuerza de su determinación provocara un efecto inesperado. Pero el extraño, con su sonrisa siniestra, se burló. «¿Crees que el valor puede cambiar tu destino? Las almas que ves aquí están atadas a los errores del pasado. ¿Qué harás tú para liberar a tu madre? ¿Qué sombras estás dispuesto a enfrentar?» Con cada pregunta, un hilo de pánico crecía en su pecho, pero Julián ayudó a sí mismo aferrándose a la esperanza. «Pero yo puedo cambiar las cosas, puedo romper el ciclo, los liberaré a todos». Las almas comenzaron a moverse erráticamente, sus labios murmurando, formando un coro de súplicas. «Ayúdanos, liberación», resonaba en el aire. Las visiones de sus rostros difusos se entrelazaban con las de sus fantasmas personales, anteponiéndose con su dolor. La inquietud se transformó en una urgencia desesperada. Se sentía como si estuviera hundiendo en su desesperación. No podía dejarlos caer. «Así que decides enfrentarte a mí», dijo el extraño, inclinando la cabeza. «Pero para liberarlas, primero debes aceptar a lo que te enfrentarás. Cada alma exigirá un tributo. ¿Estás listo para perder lo que amas más? ¿Tu madre, tu esencia, tu vida misma?»
Con cada palabra, Julián sintió que una niebla oscura de perdiz, dudas lo envolvía. No, no puedo perderla, no voy a dejar que eso ocurra. Pero el eco de sus pensamientos se distorsionaba entre las nieblas y la presión aumentaba. «¡Despierta, Julián!», llamó una de las almas, y al girar vio a su madre, pálida pero envuelta en una luz tenue. «Nadie te puede obligar a elegir el camino de la desesperación. Recuerda quién eres». La conexión con ella lo revitalizó. Era el faro en la tormenta, y sus labios formaban una palabra poderosa: amor. Justo en ese instante, un rayo de luz retumbó en el cielo, atravesando la penumbra, y las sombras comenzaron a retroceder. Julián dio un paso adelante, con el corazón vibrando. «Todo lo que pueda hacer por ustedes lo haré. Las sombras se llenarán con mi sacrificio, si eso es lo que se necesita». El extraño sonrió, sus ojos relucían con un fuego maligno. «Así lo quieras entonces, el juego ha comenzado», dijo, mientras su forma se desvanecía en la niebla. Las almas comenzaron a gritar, el suelo temblaba bajo los pies de Julián, y con su determinación ardiente supo que debía estar preparado. La piedra resonó con una energía incontrolable, el sacrificio en sus manos. Pero de repente el suelo se rompió, y Julián se sintió caer. Mientras la oscuridad de la caída lo envolvía, una pregunta surgió entre las sombras. ¿Había realmente elegido salvarlos o se había condenado a sí mismo en el proceso? Las almas gritaban por ayuda, al fondo de un abismo que parecía no tener fin. ¿Lograría Julián liberarlas o caería en la oscuridad eterna y se uniría al eco de sus lamentos? El viento gélido soplaba con furia, barrido por el caos que reinaba en el bosque. Julián, ahora consciente de que su vida dependía de la decisión que debía tomar, respiró hondo y se aferró a la esperanza que aún latía en su pecho. Las sombras se movían a su alrededor, como un mar de tentaciones acechando su voluntad. La piedra brillante emitía una luz pulsante, un faro tibio en medio del frío abismo. «Tu madre está aquí, pero no será fácil», resonó la voz del extraño, casi burlona. «Cada alma que liberes exige un precio, uno que podría arruinarte». La imagen de su madre resonaba en su mente como un eco reconfortante, y con cada instante que pasaba, su determinación crecía. «No puedo dejar que caiga», se dijo. La claridad que le había dado el recuerdo de los momentos felices lo empoderaba. «Voy a luchar». Decidido, se acercó a la piedra. Las almas comenzaron a moverse a su alrededor, instándole a que diera el paso. Un oscuro murmullo lo cercaba, pero su voz interior se alzó por encima de los gritos. Los rostros de los que clamaban ayudaban a su resolución. «Si tengo que perderme para salvarlos, que así sea». Julián colocó su mano sobre la fría superficie de la piedra, sintiendo que una energía profunda lo absorbía, y sin dudarlo, exclamó: «Las liberaré a todas». De repente, una ráfaga de luz envuelta en tinieblas lo envolvió. Las sombras comenzaron a danzar frenéticamente, impidiendo que Julián pudiera discernir lo que sucedía a su alrededor. No obstante, la conexión con su sangre le daba una fuerza casi palpable. «Las liberaré, aunque me cueste la vida». Gritos ensordecedores llenaron el aire. Cada alma desgarrada se unió a él en una lucha colectiva. Fue entonces cuando sintió el intenso calor del sacrificio a su alrededor. Flechas de dolor y desesperación se dispararon y el bosque se convirtió en un campo de batalla entre el miedo y la esperanza. Con un último impulso, Julián cerró los ojos y se lanzó hacia el centro de la luz. La piedra brilló con fuerza, y en ese momento de unión entre su ser y el poder ancestral, un torrente de energía fluyó a través de él. Las sombras vacilaron, sus rostros quebrados comenzando a desvanecerse por el resplandor liberador. «Suéltalos», gritó el extraño, pero Julián asumió que ese grito era el del miedo que invadía su propia alma. «No dejaré que la oscuridad me consuma». En una explosión de luz, los lamentos comenzaron a desvanecerse.
Julián podía sentir cómo las almas se liberaban, volando hacia el cielo con una sinfonía de gratitud y alivio. En su interior sentía el eco de cada vida liberada, resonando, unidas a su sacrificio. La presión se aligeró como si un peso inimaginable se hubiera levantado. De pronto, la intensidad de la energía lo abrumó y el extraño se desvaneció entre gritos de impotencia. «Eres un tonto», dijo, mientras se desdoblaba, exhausto por el héroe que había despertado. Julián cayó de rodillas, sintiendo que la luz lo traspasaba y lo llenaba de vida. Cuando abrió los ojos, el bosque, que antes era un laberinto tenebroso, se había transformado en un lugar iluminado, donde la luz del amanecer filtraba la oscuridad. La piedra, ahora inerte, brillaba suavemente, como una promesa cumplida. A lo lejos sintió una cálida y familiar presencia. Era su madre, su figura irradiaba amor y paz. «Julián, has hecho lo correcto», dijo ella, sus ojos llenos de orgullo reflejaban el sacrificio que su hijo había llevado a cabo. «¿Estás bien?», preguntó él, corriendo hacia ella. «Ahora estoy en paz, porque tú has roto la maldición. Eres un guerrero», respondió, sonriendo, «y siempre estaré contigo». El amanecer brillaba genuinamente mientras Julián se dio cuenta de que había enfrentado sus peores miedos, y aunque había perdido una parte de sí mismo, había liberado a muchas almas. Se inclinó hacia adelante, un torrente de lágrimas fluyendo, pero era de alegría y liberación. A su alrededor, el bosque ahora mostraba una belleza vibrante, desde sus hojas hasta sus sonidos, todo vivía en armonía. Sabía que debía volver al pueblo, que debía contar su historia, conectar los puntos y ayudar a los demás a reconocer la luz en sus propias sombras. Julián dio un paso hacia su nuevo futuro, la esperanza ardiendo en su pecho y un brillo de determinación en su mirada. Ahora era el protector de su legado y estaba listo para enfrentar lo que viniera. No olvides mostrar tu apoyo, suscríbete inmediatamente al canal. No perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de hacer que nuestra comunidad crezca.